Estos documentos son falsos. No, soy ciudadana española. Este es un pasaporte diplomático emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Para nosotros, estos papeles no son válidos. Soy magistrada del Tribunal Supremo de España. Mi nombre es Diane Marlowe. Puede verificarlo ahora. Oficial Brennan, voz agresiva. Este pasaporte no se ve legítimo. ¿De dónde lo sacaste? Jueza Marlowe. Oficial, soy ciudadana española. Este es mi pasaporte diplomático emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Cuál es la base legal para detenerme? Brennan, no me hables de base legal. Conozco a los de tu tipo. Siempre tienen una historia. Manos detrás de la espalda. Marlowe, oficial, le estoy diciendo que soy magistrada del Tribunal Supremo. Mi nombre es Diane Marlowe. Puede verificarlo. Brennan, riéndose. Claro que sí. Y yo soy el rey. Gírate. Sonido de esposas cerrándose. Narrador. En 11 minutos, este oficial descubriría que ella no estaba mintiendo. Y en 8 meses, un tribunal le otorgaría a la magistrada Marlowe 187 millones de euros. El aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, es el más transitado de España. En un día promedio, más de 150,000 pasajeros pasan por sus terminales. La Terminal 4, donde ocurrió este incidente, es conocida por su arquitectura moderna, sus techos altos de metal ondulado y sus interminables pasillos de mármol pulido. Las 14:42 del 14 de abril de 2023, un viernes soleado, la temperatura exterior alcanzaba los 24 grados centígrados. Dentro de la terminal, el aire acondicionado mantenía una temperatura constante de 21 grados. Los altavoces anunciaban vuelos en español, inglés y francés. Familias arrastraban maletas. Ejecutivos revisaban sus teléfonos. Turistas buscaban las señales hacia las puertas de embarque. En el control de seguridad del pasillo B, sección internacional, 4 oficiales de la Policía Nacional trabajaban turnos rotatorios de 8 horas. Revisaban pasaportes, verificaban documentos de viaje, preguntaban sobre el motivo de los vuelos. La mayoría de las interacciones duraban menos de 2 minutos. Sonrisas corteses, sellos en pasaportes. Siguiente pasajero. El oficial Tomás Brennan, 37 años, llevaba 9 años en el cuerpo. Alto, de complexión robusta, cabello oscuro peinado hacia atrás, con gel uniforme azul marino impecable, placa plateada reluciente en el pecho. Tenía fama entre sus compañeros de ser meticuloso. Algunos dirían obsesivo. Con los detalles, había detenido a más de 200 personas en su carrera por infracciones relacionadas con documentación falsa, exceso de equipaje no declarado, sustancias prohibidas escondidas en maletas de doble fondo. Su expediente personal incluía 14 quejas formales presentadas por pasajeros en los últimos 4 años. Todas habían sido archivadas sin consecuencias. Las quejas alegaban trato discriminatorio, detenciones prolongadas sin justificación, lenguaje ofensivo. Una mujer de origen marroquí había escrito en su denuncia que Brennan le había dicho que gente como ella siempre intentaba engañar al sistema. Otro pasajero, de origen subsahariano, había reportado que Brennan lo había obligado a vaciar completamente su equipaje en el suelo, mientras otros pasajeros blancos pasaban sin revisión. Recursos Humanos había revisado cada caso. Cada vez, la conclusión era la misma: diferencia cultural en la comunicación, malentendido por barrera idiomática, falta de pruebas concretas. Brennan nunca recibió una sanción formal, nunca asistió a capacitación sobre sensibilidad cultural, nunca fue transferido a otra área. Continuaba trabajando en el mismo puesto, con la misma autoridad, con las mismas actitudes. La magistrada Diane Marlowe acababa de aterrizar en Madrid procedente de Bruselas. Había pasado 3 días en una conferencia internacional sobre derechos humanos y justicia penal organizada por la Comisión Europea. Marlowe, de 52 años, era magistrada del Tribunal Supremo de España, nombrada 4 años antes tras una carrera impecable de 22 años. En la judicatura, nacida en Madrid de madre española y padre británico, hablaba español, inglés y francés con fluidez. Había estudiado Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, completado una maestría en Derecho Internacional en la Sorbona, trabajado como fiscal durante 8 años antes de ser nombrada jueza de primera instancia a los 34 años. Su especialidad era Derecho Constitucional y Derechos Civiles. Había escrito sentencias fundamentales sobre discriminación racial, perfilamiento étnico por parte de fuerzas de seguridad, uso desproporcionado de la fuerza policial. En 2021,
presidió el caso contra 3 agentes de la Guardia Civil, acusados de agredir a un joven de origen senegalés durante una redada de identidad. La sentencia, que condenó a los 3 agentes a penas de prisión y ordenó una compensación de 340,000 euros para la víctima, había sido ampliamente citada en medios jurídicos europeos. Marlowe era conocida en círculos judiciales por su rigor, su imparcialidad, su defensa inquebrantable del Estado de Derecho. También era conocida por no tolerar abusos de autoridad. Diane Marlowe caminaba por el pasillo hacia el control de pasaportes con una maleta de mano pequeña, un maletín de cuero con documentos de la conferencia y su bolso personal. Vestía un traje sastre gris oscuro, blusa blanca, zapatos de tacón bajo negros. Su cabello castaño, con mechones grises que no intentaba ocultar, estaba recogido en un moño bajo. Llevaba gafas de montura metálica. No llevaba joyas llamativas, solo un reloj discreto y unos aretes de perla. Su pasaporte diplomático español, de color rojo burdeos, con el escudo nacional dorado, estaba guardado en el bolsillo exterior de su maletín para acceso rápido. Había pasado por este mismo control docenas de veces en los últimos años. Nunca había tenido un problema, nunca había sido detenida más de 30 segundos. Los oficiales revisaban el pasaporte diplomático, asentían con respeto, la dejaban pasar. Hoy sería diferente. Cuando Marlowe se acercó al mostrador del oficial Brennan, él estaba terminando de procesar a un hombre de negocios alemán. Selló el pasaporte, lo devolvió, murmuró algo sobre buen viaje. El alemán se alejó. Marlowe avanzó, colocó su pasaporte sobre el mostrador de acrílico y esperó. Brennan lo recogió sin mirarla. Abrió la primera página, donde estaba la foto, el nombre completo, la fecha de nacimiento, el número de pasaporte. Sus ojos se detuvieron, frunció el ceño ligeramente, levantó la vista y estudió el rostro de Marlowe. Luego volvió a mirar la foto. Luego otra vez a Marlowe. Cerró el pasaporte, lo giró entre sus manos, pasó los dedos por la cubierta, sintiendo la textura del material. Lo abrió de nuevo, esta vez mirando la página de información personal, bajo la luz del escáner V instalado en el mostrador. El escáner debía detectar elementos de seguridad, invisibles a simple vista. Brennan inclinó el pasaporte en diferentes ángulos. Apretó los labios. Su lenguaje corporal había cambiado. Ya no era el procesamiento rutinario y aburrido de hace 30 segundos. Ahora había sospecha, rigidez, enfoque intenso. «Este pasaporte no se ve legítimo», dijo Brennan, levantando la voz lo suficiente para que otros pasajeros en la fila escucharan. «¿De dónde lo sacaste?» Marlowe parpadeó una vez. Sorprendida por el tono, mantuvo su voz tranquila. «Profesional, oficial, soy ciudadana española. Este es mi pasaporte diplomático emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Cuál es la base legal para detenerme?» Brennan dejó el pasaporte sobre el mostrador con un golpe seco. Se inclinó ligeramente hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Marlowe. «No me hables de base legal. Conozco a los de tu tipo. Siempre tienen una historia preparada. Siempre tienen una excusa. Manos detrás de la espalda». Marlowe no movió las manos. Miró directamente a los ojos de Brennan. «Oficial, le estoy diciendo que soy magistrada del Tribunal Supremo de España. Mi nombre completo es Diane Beatriz Marlowe Sánchez. Puede verificarlo en cualquier base de datos judicial. Puede llamar al Ministerio de Justicia. Puede contactar al Consejo General del Poder Judicial. Estoy protegida por inmunidad diplomática y judicial». Brennan soltó una risa corta, sarcástica, despectiva. Varios pasajeros en la fila voltearon a mirar. Una mujer con un niño pequeño de la mano frunció el ceño. Un hombre mayor con gorra de béisbol sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar. «Claro que sí», dijo Brennan, su voz goteando incredulidad. «Y yo soy el rey de España. Ahora, por última vez, gírate y pon las manos detrás de la espalda, o esto va a empeorar mucho para ti». Marlowe respiró profundamente. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Había visto este comportamiento antes, en casos que había juzgado, en testimonios de víctimas, en videos de cámaras corporales presentados como evidencia. Perfilamiento racial, abuso de autoridad, escalada innecesaria, basada en prejuicios. «Oficial Brennan», dijo Marlowe, leyendo la placa de identificación en su uniforme, «está cometiendo un error. Le recomiendo que verifique mi identidad antes de continuar».
Brennan ignoró las palabras. Rodeó el mostrador, saliendo de su posición protegida. Agarró el brazo derecho de Marlowe con fuerza, sus dedos clavándose en la tela de su chaqueta. Marlowe no resistió físicamente, pero mantuvo su postura erguida. «Me está lastimando», dijo con voz firme. «Esto es un uso excesivo de la fuerza. Estoy cooperando completamente. No hay justificación legal para detenerme». Brennan torció el brazo de Marlowe detrás de su espalda. El dolor fue agudo, inmediato. Marlowe apretó los dientes pero no gritó. El sonido metálico de las esposas, saliendo del cinturón de Brennan, resonó en el silencio tenso del área de control. Clic. La primera esposa se cerró alrededor de la muñeca izquierda de Marlowe. Clic. La segunda alrededor de la derecha. Estaban apretadas. Demasiado apretadas. Marlowe sintió la circulación comenzar a cortarse. «Las esposas están demasiado ajustadas», dijo. «Esto viola los protocolos de detención». «Seguros». Brennan la empujó hacia adelante, alejándola del mostrador. Otros pasajeros observaban en shock. Una joven comenzó a llorar. Un hombre con acento británico gritó: «Esto es inaceptable». Ella no hizo nada. Brennan lo ignoró. Guió a Marlowe hacia una sala lateral, una pequeña oficina de detención temporal, utilizada para interrogatorios secundarios. La sala medía aproximadamente 3 metros por 4. Tenía una mesa metálica atornillada al suelo, 2 sillas plegables, una cámara de seguridad en la esquina superior derecha, con una luz roja parpadeante indicando que estaba grabando, y una puerta sin ventanas. Las paredes eran de bloques de cemento pintados de blanco institucional. Una luz fluorescente zumbaba en el techo, parpadeando ocasionalmente. No había ventanas. El aire olía a desinfectante y sudor rancio. Brennan empujó a Marlowe hacia una de las sillas. «Siéntate», ordenó. Marlowe se sentó, manteniendo la espalda recta a pesar de las esposas. Sus muñecas comenzaban a hincharse. «Voy a hacerte unas preguntas», dijo Brennan, cruzando los brazos sobre el pecho. «Y vas a responder con la verdad. ¿De dónde sacaste este pasaporte?» «Ya se lo dije», respondió Marlowe con voz calmada, pero firme. «Es mi pasaporte legítimo, emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Soy magistrada del Tribunal Supremo. Tengo derecho a una llamada telefónica. Exijo hablar con un superior». Brennan se rió de nuevo. Esa risa cruel y burlona. «No tienes derecho a nada hasta que yo lo diga. ¿Sabes cuántas veces he escuchado historias como la tuya? Gente que viene con documentos que parecen reales, con historias que parecen creíbles, pensando que pueden engañarme. No soy estúpido». En ese momento, un segundo oficial entró a la sala. Era Antonio Vargas, 29 años, 5 años en el cuerpo, compañero habitual de Brennan. Vargas había sido testigo del arresto desde la distancia. Había visto a Brennan esposar a la mujer, pero no había intervenido. Ahora entraba a la sala de interrogación, cerrando la puerta detrás de él. «Tomás», dijo Vargas en voz baja, «¿qué está pasando?» «Pasaporte falso», respondió Brennan, sin apartar los ojos de Marlowe. «Ella dice que es magistrada del Tribunal Supremo». «¿Te lo puedes creer?» Vargas miró a Marlowe. Notó el traje caro, la postura digna, la falta de nerviosismo típica de alguien con documentación falsa. «¿Verificaste su identidad en el sistema?», preguntó Vargas. «No necesito verificar nada», espetó Brennan. «Sé reconocer un documento falso cuando lo veo». Marlowe intervino dirigiéndose directamente a Vargas. «Oficial Vargas, mi nombre completo está en su sistema. Diane Beatriz Marlowe Sánchez. DNI número 45.887.321. K. Puede verificarlo en 30 segundos. Llame al Tribunal Supremo. Llame al Ministerio de Justicia. Llame a quien necesite llamar. Pero estas esposas deben ser removidas inmediatamente. Esto constituye detención ilegal». Vargas dudó. Miró a Brennan, luego a Marlowe, luego a la cámara en la esquina. «Tomás, tal vez deberíamos». «No», lo interrumpió Brennan, bruscamente. «Ella se queda esposada hasta que resolvamos esto. Y tú deberías estar apoyándome, no cuestionándome». Vargas retrocedió claramente incómodo, pero sin la voluntad de desafiar a su compañero de mayor antigüedad. Salió de la sala sin decir otra palabra. Marlowe y Brennan quedaron solos de nuevo. Los minutos pasaban lentamente. Brennan hacía preguntas repetitivas, acusatorias. Marlowe respondía con calma, citando artículos del Código Penal español, haciendo referencia a jurisprudencia
sobre detenciones ilegales, mencionando casos específicos que ella misma había juzgado sobre abuso de autoridad policial. Cada respuesta de Marlowe parecía irritar más a Brennan. Él elevaba la voz, ella mantenía la suya controlada. Él se acercaba físicamente, intentando intimidar. Ella mantenía contacto visual, sin mostrar miedo. Afuera de la sala de interrogación, en el área administrativa del control de seguridad, el supervisor de turno, el capitán Javier Ortega, 54 años, 28 años de servicio, estaba revisando informes de incidencias cuando Antonio Vargas se acercó a su escritorio. «Capitán», dijo Vargas, su voz ligeramente temblorosa, «tenemos una situación con Brennan. Detuvo a una mujer que dice ser magistrada del Tribunal Supremo. La tiene esposada en la sala 3. Ortega levantó la vista de los papeles. «¿Dice ser qué?» «Magistrada del Tribunal Supremo. Me pidió que verificara su identidad, pero Brennan no quiere hacerlo. Dice que el pasaporte es falso». Ortega sintió un nudo formándose en su estómago. Se puso de pie inmediatamente. «¿Verificaste tú su identidad?» «No», admitió Vargas. Brennan dijo que no era necesario. Ortega maldijo en voz baja. Caminó rápidamente hacia su computadora. Abrió el Sistema Nacional de Identificación y escribió el nombre que Vargas le había dado. Diane Beatriz Marlowe Sánchez. La pantalla cargó durante 3 segundos que parecieron una eternidad. Luego apareció la información. Foto oficial. Fecha de nacimiento. Dirección registrada en el barrio de Salamanca, Madrid. Y en el campo de ocupación. Magistrada del Tribunal Supremo de España. Fecha de nombramiento. 12 de marzo de 2019. Número de colegiada. 28.441. Teléfono de contacto oficial del despacho. Correo electrónico institucional. Todo estaba ahí. Todo era real. Todo era verificable. «Madre de Dios», susurró Ortega. Miró a Vargas. «Dime que no la golpearon. Dime que no la lastimaron». «No lo sé», dijo Vargas. «Solo vi que la esposó y la llevó a la sala». Ortega caminó con pasos largos y rápidos hacia la sala de interrogación. Abrió la puerta sin golpear. Brennan se giró bruscamente, sorprendido. Marlowe permanecía sentada, las esposas aún en sus muñecas, las marcas rojas ahora claramente visibles alrededor del metal. «Brennan», dijo Ortega con voz controlada, pero cargada de autoridad, «quítale las esposas ahora mismo». «Capitán, ella tiene un pasaporte falso», protestó Brennan. «Ahora», gritó Ortega. El volumen hizo que Brennan diera un paso atrás. Sacó la llave de las esposas de su cinturón y con movimientos torpes y apresurados, liberó las muñecas de Marlowe. Ella frotó las áreas enrojecidas, sintiendo el hormigueo del retorno de la circulación. No dijo nada todavía. Observaba. Ortega se acercó a Marlowe. «Magistrada Marlowe», dijo, y el uso del título hizo que Brennan palideciera visiblemente. «Le ofrezco mis más sinceras disculpas en nombre del Cuerpo Nacional de Policía. Esto ha sido un error gravísimo. Necesita atención médica. Mis muñecas necesitan ser fotografiadas como evidencia», respondió Marlowe. «Y necesito una copia completa de la grabación de esta cámara». Señaló hacia la cámara de seguridad, en la esquina. «Por supuesto», dijo Ortega. «Se le proporcionará todo. ¿Hay algo más que podamos hacer?» Marlowe se puso de pie lentamente, recuperando su compostura, aunque el dolor en sus muñecas era evidente. «Voy a presentar una demanda formal contra el oficial Brennan y contra la institución, por detención ilegal, uso excesivo de la fuerza, violación de inmunidad judicial y discriminación racial. Espero que esta grabación sea preservada bajo cadena de custodia legal». Brennan, ahora entendiendo la magnitud de lo que había hecho, intentó hablar. Yo no sabía. El pasaporte parecía... Marlowe lo interrumpió con una mirada fría, una mirada que había dirigido a innumerables acusados en la sala del tribunal. «Oficial Brennan, me dijo que conocía a los de mi tipo. Me llamó mentirosa. Me negó el derecho a verificar mi identidad. Me esposó con fuerza excesiva. Todo esto está grabado. Nos veremos en el tribunal». Los siguientes días se movieron rápidamente. Marlowe fue escoltada fuera del aeropuerto con disculpas adicionales del capitán Ortega y del director de seguridad aeroportuaria, quien había sido llamado inmediatamente. Le tomaron fotografías médicas de sus muñecas, mostrando contusiones, hinchazón, marcas profundas donde las esposas habían cortado la piel. Un médico forense
certificó las lesiones. Marlowe dio una declaración formal de 6 páginas, detallando cada momento del incidente, cada palabra pronunciada, cada acción tomada. La grabación de la cámara de seguridad fue extraída, copiada en 3 medios diferentes y colocada bajo custodia judicial. Marlowe contrató a Beatriz Salazar, una de las abogadas de derechos civiles más respetadas de España, conocida por haber ganado casos multimillonarios contra instituciones estatales por violaciones de derechos fundamentales. La demanda fue presentada 11 días después del incidente. Demanda civil por violación de derechos constitucionales, detención ilegal, uso excesivo de la fuerza, violación de inmunidad judicial y discriminación racial. Demandados: oficial Tomás Brennan, Ministerio del Interior de España, y Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid Barajas. Compensación solicitada: 187 millones de euros. La cifra no era arbitraria. Incluía daños compensatorios por lesiones físicas, trauma psicológico, daño a la reputación profesional y daños punitivos diseñados específicamente para enviar un mensaje institucional. La demanda citaba el artículo 15 de la Constitución española, que prohíbe tratos inhumanos o degradantes. Citaba el artículo 17, que protege contra detenciones arbitrarias. Citaba jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre perfilamiento racial. Y citaba, irónicamente, 3 sentencias previas escritas por la propia Marlowe sobre casos similares, estableciendo precedentes legales que ahora serían usados en su propio favor. El caso fue asignado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil. Dado que Marlowe era parte del Tribunal Supremo, se nombraron jueces externos para evitar conflictos de interés. El juicio comenzó 8 meses después del incidente, en diciembre de 2023. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas de todos los medios nacionales, organizaciones de derechos civiles, activistas antirracismo, estudiantes de derecho. La grabación de seguridad fue reproducida en una pantalla grande durante la sesión de apertura. La sala quedó en silencio mientras todos observaban a Brennan detener, esposar y humillar a Marlowe. El audio capturó cada palabra. Conozco a los de tu tipo. La imagen mostró las esposas apretándose, las muñecas de Marlowe enrojeciéndose, su rostro manteniendo la compostura a pesar del dolor. Cuando la grabación terminó, varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Marlowe testificó durante 4 horas, describió su carrera, sus sentencias contra abusos policiales, su compromiso con la justicia. Luego describió el incidente, con detalles precisos, sin emoción exagerada, permitiendo que los hechos hablaran por sí mismos. La defensa intentó argumentar que Brennan había actuado de buena fe, que había creído genuinamente que el pasaporte era falso, que no había intención discriminatoria, pero la abogada Salazar desmontó cada argumento. Presentó el historial de quejas contra Brennan, 14 casos anteriores, todos involucrando personas de origen no europeo, todos archivados sin investigación seria. Presentó estadísticas del aeropuerto, mostrando que Brennan detenía a pasajeros no blancos a una tasa 5 veces mayor que sus colegas. Presentó testimonios de expertos en perfilamiento racial, explicando cómo frases como «los de tu tipo» son indicadores claros de sesgo discriminatorio. El veredicto llegó después de 3 semanas de juicio. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron a la sala, el presidente del jurado leyó el fallo. Culpable en todos los cargos. Detención ilegal. Uso excesivo de la fuerza, violación de inmunidad judicial, discriminación racial. La compensación fue establecida en 187 millones de euros, la cantidad exacta solicitada en la demanda. 42 millones por daños compensatorios, 145 millones por daños punitivos. La cifra récord de la historia judicial española para un caso de derechos civiles contra fuerzas de seguridad. Brennan fue despedido del Cuerpo Nacional de Policía 3 días después del veredicto. Su certificación fue revocada permanentemente. Nunca podría trabajar nuevamente en aplicación de la ley, en España o en cualquier país de la Unión Europea. Vargas recibió una suspensión de 6 meses sin pago por no intervenir. El capitán Ortega fue reasignado a tareas administrativas. El Ministerio del Interior emitió una declaración pública reconociendo el error, prometiendo reformas, implementando capacitación obligatoria sobre sesgo implícito para todos los oficiales aeroportuarios. Marlowe usó parte de la compensación para establecer la Fundación Marlowe
para la justicia igualitaria, proporcionando asistencia legal gratuita a víctimas de perfilamiento racial y abuso policial. El caso se convirtió en material de estudio en todas las academias de policía de España. La grabación es mostrada durante el entrenamiento como ejemplo de lo que nunca debe hacerse, y en Madrid, en una sala del Tribunal Supremo, la magistrada Diane Marlowe continúa firmando sentencias, incluidas algunas relacionadas con casos de abuso de autoridad policial, con la misma dedicación inquebrantable al Estado de Derecho que demostró incluso cuando ella misma era la víctima.